del proyecto moderno enfocamos la esfera de cultura, ¿cuáles son los ingredientes? El conocimiento, o sea, la ciencia, ¿no? Las leyes, la ética, el lenguaje, ¿no? El arte, ¿no? Vemos de que tenemos unas fallas garrafales, ¿no? O sea, aquí capaz podemos decir que estamos en el dominio del grupo asociado a las leyes. Los abogados nos gobiernan, ¿no? Las normas creemos que resuelven los problemas, ¿no? Pero la ética y la ciencia casi no existen, ¿no? Y ese es uno de los problemas donde podríamos explorar un poco la razón por la que la sociedad peruana no está considerando la ciencia y la tecnología como una situación moderna. Nos hemos quedado en la etapa premoderna, ¿no? Cuando ya comienza a hablarse de la etapa posmoderna, ¿no? Bien, eso lo dejaremos para algún otro momento de discutirlo si les agrada el tema. Bien, ¿cuáles son los impactos de la ciencia, la tecnología y la innovación en el mundo actual? Obviamente la sociedad actual es una sociedad, se puede decir, tecnológica. Todo lo que tenemos, celulares, teléfonos, televisión, electricidad, todo lo que rodea a la sociedad, al ser humano actual en sociedad es tecnológico, ¿no? Eso no hay que hacer mucho esfuerzo para considerarlo así. Sin embargo, existe un abismo creciente entre la ciencia y la sociedad, ¿no? Cuando se discuten los problemas del cambio climático, por ejemplo, se convoca a los especialistas, ¿no? Son los especialistas los que entienden todas las variables que se incorporan allá y usan un lenguaje que solamente ellos entienden, ¿no? Y al final unos dicen que son mentirosos, ¿no? Otros dicen que dicen la verdad, pero la población en general está al margen, ¿no? Está al margen. Le comentaba a una colega antes de entrar a esta reunión, de que justamente hace poco en Europa estuve en una conferencia y se hablaba justamente de este tema, la marginalidad de la ciencia occidental, ¿no? Es decir, las cosas que los científicos hacen en este momento en el mundo occidental no son aprehendidas por la sociedad en general, ¿no? Es una ciencia para los especialistas, ¿no? ¿Quién habla del tema de la dilatación del tiempo, por ejemplo, por los efectos relativistas? ¿Quién habla del momento magnético del muón? ¿Quién habla de esas cosas de las que se están ocupando tanto en este momento algunos científicos? ¿Y a quién le interesa, ¿no? Entonces, este tema de la marginalidad de la ciencia, ¿no? En esta exposición se llamaba Galileo y los indios. Y los indios se refería, en esta conferencia, a nuestros amigos de Bagua, ¿no? Porque había una delegación de Bagua que ha ido por el mundo planteando sus demandas ante la comunidad internacional, y justamente lo que decía el APU que manejaba el grupo, decía: la ciencia que hacemos en la etnia amazónica de donde él venía es una ciencia integral con la sociedad. O sea, todos los de la sociedad saben el asunto y a todos les sirve. En cambio, la ciencia que se hace en Occidente, ¿no? Es una ciencia que muchas veces se queda en la academia o se queda en la mente de los científicos, pero aparentemente al ciudadano común no le sirve, ¿no? Bueno, ese era el tema de la conferencia. Pero obviamente eso se exagera más en nuestro caso, ¿no? Entonces es un tema que tenemos que considerar. Hay un abismo entre la ciencia y la sociedad, ¿no? La ciencia que se hace y la ciencia que se transmite, ¿no? Ahí hay un tema a resolver. Por otro lado, el paradigma actual es el conocimiento, ¿no? Sabemos de que es el conocimiento lo que va a manejar, digamos, la evolución de la sociedad actual, ¿no? Eso también es un... Y por otro lado, el impacto de la ciencia, la tecnología e innovación que estamos viendo con el tema del cambio climático, que estamos viendo con el tema de los accidentes ecológicos que hay últimamente, es que hay un impacto sobre diferentes equilibrios naturales que son muy preocupantes, ¿no? Entonces, esto son cosas que tenemos que tener en cuenta para definir el nuevo horizonte de la educación científica, ¿no? Nunca como antes, ¿no? La ciencia y la tecnología impactan a la sociedad, ¿no? Es decir, tenemos el tema del cambio climático, ¿no? El deshielo de los nevados, ¿no? de los polos, etcétera, ¿no? El tema de los transgénicos, que últimamente se ha dejado a medio discutir en el Perú, ¿no? El tema de la ingeniería genética, ¿no? La célula
artificial que se ha hecho, el clonar seres humanos, ¿no? Todas estas cosas están en la preocupación de la gente. Dice, ¿a dónde vamos, no? La neurociencia, ¿no? Vamos a dominar la mente de las personas y luego ¿qué hacemos? ¿No? Y algunas otras cosas menos impactantes, pero que son igualmente una incógnita. Cuando las personas en el Perú se van a hacer una resonancia magnética, realmente no saben qué está pasando, ¿no? Saben que con la resonancia magnética se ve el interior del cuerpo humano, pero por ahí más o menos queda la cosa. Era un poquito más fácil visualizarlo desde los rayos X, ¿no? Pero todo esto muestra de que hay un divorcio entre la ciencia y la sociedad, que hay que corregir, ¿no? Y que la educación científica nueva tendrá que corregir, ¿no? Y que además hay temas éticos, ¿no? Que tienen que considerarse. Bien, entonces el nuevo contexto para la educación científica será que esto que se daba antes, ¿no? Que la ciencia iba por un lado, que era objetiva, mientras que la sociedad era subjetiva y iba por otro camino, ¿no? Ya no puede seguir, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi formación de físico, la UNI, estoy hablando de los años 60, pues nunca hice cursos que sean de humanidades o de ciencias sociales, ¿no? Todo era física, matemáticas, química, en fin, todo mi negocio, ¿no? Y no veíamos otras cosas, ¿no? Igual pasaba para los científicos sociales. Los científicos sociales pues veían sus temas sociales, pero nunca veían temas de ciencia natural, ¿no? Y me recuerdo los grandes debates que hacíamos, porque los científicos sociales, que se suponían cultos en nuestro país, decían, estos ignorantes de los científicos naturales no saben nada de ciencias sociales ni de humanidades, tienen que estudiar esos asuntos. Y nosotros les replicábamos, bueno, pero ustedes también tienen que saber algo de ciencias naturales, ¿no? Y cosas de ese estilo, ¿no? Sabemos ahora, por la situación actual, que eso tiene que cambiar, ¿no? Entonces, obviamente este es un nuevo contexto para la educación científica. Lo social tiene que estar incluido en la formación del nuevo científico. Y lo mismo, el respeto a la naturaleza, ¿no? El respeto a la naturaleza es un tema que tampoco estaba muy claro en la formación del científico anterior y que ahora debe ser considerado, ¿no? Bien, ¿y cuáles son los retos entonces para la educación científica? Los nuevos retos, ¿no? En primer lugar, que hay que respetar a la persona y a su cultura, ¿no? Y aquí les decía yo que hay el tema que podemos conversar en alguna otra ocasión del modelo de desarrollo que se emplea. Si el modelo de desarrollo que emplea la universidad, una universidad debe estar relacionada con el modelo de desarrollo para promocionarlo, para impulsarlo, ¿no? Pero si el modelo de desarrollo que se emplea es el del proyecto moderno, ¿no? Nos lleva a esta desgracia en la que estamos ahora, donde estamos que nos peleamos con los científicos, con los tecnólogos, por la destrucción de los equilibrios, por el avasallamiento de la ciencia y la tecnología sobre la sociedad, ¿no? Todos estos temas éticos. ¿Ese es el modelo de desarrollo que vamos a usar nosotros en el futuro, ¿no? Que nos ha llevado a esta situación. La universidad tiene que pensar nuevamente qué vamos a hacer con ese modelo de desarrollo. Pues aquí hay nuevos ingredientes que no estaban contemplados en el modelo de desarrollo del proyecto moderno, ¿no? El respeto a la cultura de cada persona, el respeto a la diversidad, es decir, no existe una sola cultura, existen muchas culturas, existen muchos idiomas y ahora, ¿no? El tema de la interculturalidad, como ustedes saben, es un ingrediente básico de la formación. Y a veces decían, ese es un problema de los países como el Perú, pues donde hay indiecitos, donde hay blanquitos, donde hay negritos, donde hay todo. Pero hará un par de meses ha habido en Europa una reunión de ministros de educación de Europa junto con los ministros de educación de América Latina. Y el ministro francés, ¿no? El ministro francés dice, bueno, nosotros tenemos un problema de interculturalidad enorme ahora, ¿no? Porque en los colegios franceses vienen árabes, vienen hindúes, vienen de todos lados. Entonces, ahora tienen ellos el mismo problema que nosotros hemos ignorado, por supuesto, mucho tiempo en el Perú, que tenemos etnias y culturas diferentes a la occidental que manejamos mucho de este país, ¿no? Tienen el mismo problema, ¿no? Y ahora entonces es un problema mundial, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la
El respeto, ¿no?, a la diversidad es un tema, un nuevo aspecto que tiene que considerarse en la educación científica, ¿no?, de todas maneras. Establecer una relación responsable con la naturaleza se cae por sí solo, ¿no? Se cae por sí solo. Bueno, estos componentes, ¿no?, son las cosas que tienen que incluirse. Digamos, hay un tema, hay un famoso informe que se llama el informe Rocard, ¿no?, que ahí está el título en inglés de este, ¿no?, donde se plantea una nueva pedagogía, una pedagogía renovada para la educación científica, dice, ¿no? Educación científica ahora, ¿no?, para el futuro de Europa, ¿no? Ustedes ven, en el 2007 ya los europeos se preocupaban porque la vocación de los jóvenes, ¿no?, en Europa había decaído con respecto a la ciencia y a la tecnología. Es decir, los científicos naturales, los científicos de las ciencias exactas y los ingenieros habían comenzado a descender como número de demandas, ¿no?, de estudio en Europa. Y no encontraban ellos una explicación por qué esto estaba ocurriendo. Porque cuando hacían encuestas, ¿no?, los ciudadanos europeos decían, es muy importante la ciencia y la tecnología. Pero cuando la gente se matriculaba en las facultades, no elegían, ¿no?, la ciencia y la tecnología. Mire que estamos hablando de 2007, ¿no? Y la otra cuestión que encontraron es que las mujeres, ¿no?, tienen menos tendencia que los hombres a meterse en ciencia y tecnología, ¿no? Ese es otro ingrediente que había que considerar. Pero ¿a qué conclusión llegó este informe, ¿no? Llegó, entre otras, ¿no?, la principal es que las metodologías que se empleaban para enseñar, no eran las apropiadas, ¿no? Y los profesores no estaban preparados del todo para atraer a jóvenes hacia esta carrera. Esas fueron básicamente las dos cosas que se decían. Y encontraron, ¿no?, que esta metodología de educación científica por indagación, que ya es antigua, porque en realidad comenzó en Chicago con esta LICSU, ¿no?, hace más o menos 20 años, ¿no? De esta metodología es que se deriva, ¿no?, estos métodos más recientes, supuestamente más recientes, como la Manalapat, ¿no?, transfer, polen, según el país, ¿no? Unos están en Inglaterra, otros están en Alemania, en fin, ¿no? Pero son variantes de lo mismo, ¿no? Es educación científica por indagación, ¿no?, basado en indagación. Bueno, particularmente en el caso de la Manalapat, ¿no?, ha tenido bastante éxito y en este momento hay 40 países que lo implementan en sus países, ¿no? Y de acuerdo al informe de Rocard, ¿no?, este método de educación científica por indagación es el método, por lo menos para la educación básica, o sea, primaria y secundaria. Bueno, yo no voy a insistir mucho en esto porque he visto que lo han explicado muy bien hace un rato, ¿no? Algunas precisiones pero que las voy a dar enseguida, pero básicamente es la idea. Miren ustedes cómo está el tema de la educación científica en la región. Esto también me he olvidado de ponerlo, es un informe de RICIT de 2009. Este es un informe de RICIT del 2009. No lo he puesto, pero pueden ver ustedes que en la primera son los graduados, digamos, el pregrado en la región, y ustedes ven que la educación científica tiene una presencia, ¿no?, ciencias naturales y exactas tiene una presencia